porque aunque nos puedan llegar noticias que pueden ser desalentadoras o pueden ser negativas, Señor, nosotros estamos confiados en tu palabra, estamos confiados en tu carácter. Sabemos que tu misericordia, Señor, siempre está presente, Señor. Esa inmensa misericordia que sobrepasa todas las cosas, que no la agarran de sorpresa, Señor, y que siempre está allí presente. Señor, que en este día podamos seguir aprendiendo de tu palabra, que en este día, Señor, podamos, Padre, acercarnos a ti, Señor, rendidos ante tu palabra, podamos, Señor, honrar tu nombre, Padre, podamos seguirte conociendo, podamos seguir recibiendo el ayuda de tu Espíritu Santo para aplicar tu palabra en nuestra vida, Señor. Que aprendamos a vivir, Señor, conforme a ella, Señor. Así que te pedimos, Señor, que si tienes que destruir prejuicios, que si tengas que hacer, Señor, lo que tengas que hacer para doblegar nuestro corazón, hazlo, Padre. Porque sabemos que el bálsamo de tu gracia, de tu amor y de tu misericordia es la que nos ha traído hasta el día de hoy y es la que nos sostiene hasta que nos reunamos contigo, Padre. Señor, ayuda así a tu pueblo que hoy día se reúne para que aprecie tu palabra, para que valore tu palabra, para que exalte tu palabra, Señor, y aquellos que estamos dispuestos para servirle a la mesa a nuestros hermanos, Señor, lo hagamos con toda la reverencia, con toda la responsabilidad, con toda la pasión y con todo el amor, Señor, que también te tenemos. Gracias, Jesús. Amén. Bien, la semana pasada vimos un mensaje que yo creo que son de esos pocos mensajes que hoy día se escuchan, pero que no dejan de ser muy necesarios porque Dios nos habló en su palabra y nos dejó claro que hay ciertas diferencias en ella, definitivamente, porque Dios quiere que aprendamos a amarle, a respetarle, a obedecerle de una manera muy puntual, de diferentes formas, en base al pacto que establece la relación que tenemos con Él. Yo lo voy a definir muy sencillo. Hoy día y a lo largo de la historia de la humanidad, dependiendo de las culturas y de las épocas, la relación matrimonial ha tenido diferentes formas de mostrarse y de llevarse. Usted se puede meter por internet, usted se puede meter en YouTube, TikTok, en cualquier red social, y usted le va a dar mucha curiosidad. A lo mejor alguno se va a sorprender, otro le va a dar risa en cómo se han establecido los pactos matrimoniales en diferentes culturas y cuáles son las normas a seguir dentro de ese pacto matrimonial. Básicamente podemos decir que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, o el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto, no es más que la relación matrimonial de Dios con su pueblo. El cómo se establece esa relación. El que estableció esa relación es Dios y el que estableció los términos de esa relación es Dios dentro de ese pacto. Ahora bien, creo que la semana pasada, si usted no lo ha visto o si ya lo escuchó, vuélvalo a escuchar. Si le fue de mucha edificación, compártalo. Si usted considera que si para usted fue de bendición, estoy seguro que para otro también lo va a hacer. Y este que vamos a abordar hoy tiene una relación directa con el de la semana pasada, porque vamos a destruir ciertos mitos a la luz de la palabra con relación a la ley y la gracia. Porque hoy es muy común escuchar a los evangélicos, a los cristianos, a las iglesias, a pastores, etc., decir frases como esta: ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Sí es cierto, pero eso es una verdad que hay que explicarla correctamente, porque esto ha dado pie para una cantidad de situaciones que no son las correctas. Entonces, ¿cómo es posible que una verdad dicha genere tantas actitudes y estilos de vida errados? Algo no está bien, algo no está pasando, algo está pasando. Y es lo que vamos a mirar. Porque, como bien lo dije la semana pasada, estamos en la gracia, pero si usted deja la ley a un lado, usted no va a vivir en libertad, usted va a vivir en libertinaje. Y eso hoy día, lamentablemente, es muy común. Pero también nos vamos a ver el otro extremo. Si usted solamente quiere enfatizar la ley y quiere dejar la gracia a un lado, usted no está viviendo bajo la ley, usted va a vivir como un legalista. Y ambas posturas son erradas, no son correctas. Y eso es lo que cuesta aquí hoy día. Vamos a Romanos 6, versículo 14, veo la NTV. Dice Romanos 6, 14: el pecado ya no es más suave, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. ¿Cuál era el propósito de la ley?
El propósito de la ley principalmente era demostrar que el ser humano no tiene la capacidad de cumplir con las exigencias divinas, punto número 1. Y punto número 2, demostrar que el ser humano es incapaz de luchar en sus fuerzas contra el pecado que lo esclaviza. Es algo muy sencillo. Lo voy a poner acá en este contexto. Cuando hay una situación de secuestro, lo típico que uno puede ver en las películas, ¿no? Que llega un grupo de criminales y a robar un banco o a asaltar un banco y secuestran a los que están dentro. Se supone que ellos están en una posición de superioridad y logran secuestrar y dominar a las personas que están dentro. ¿Qué se requiere en ese caso? Inmediatamente lo que uno ve es que llega una fuerza mayor a la de los secuestradores, que viene siendo en este caso representado por las fuerzas del orden y de seguridad, como es la policía, militares, etc. Que se supone están en una posición superior. ¿Para qué? Para liberar a los rehenes y en este caso apresar con el uso de la fuerza a los secuestradores. Esto es exactamente lo que vemos acá. Nosotros como seres humanos no tenemos la capacidad de luchar, de doblegar, de tener victoria sobre el pecado, y eso nos lo demuestra la ley. Lo vemos muy claramente con el pueblo judío. El pueblo judío, al que se le fue entregada originalmente la ley, ellos fueron el ejemplo de la humanidad a una escala menor. Si usted quiere saber cuántos son los mandamientos, incluyendo los ceremoniales, los morales, etc., son 614 mandamientos que todos tenían que cumplir. Estoy hablando en este caso de los judíos israelitas, con un especial énfasis sobre la tribu levítica, que usted sabe que eran los sacerdotes que Dios dijo que iban a ser los sacerdotes y tenían que cumplir con una mayor rigurosidad. ¿Y usted cree que ellos lograron cumplir con todo eso? No lograron cumplirlo, porque ese era el propósito, demostrar que el estándar estaba tan alto que por mucha rigurosidad que tú le quieras meter, no puedes cumplir con él. Por eso tuvo que venir Cristo, como ya lo vimos la semana pasada, el mismo Dios, yo no vine a abolir la ley, yo vine a cumplir. Número 1, para darle paso al nuevo pacto y traer la gracia. Por eso dice aquí, el pecado ya no es más suave. Un mandamiento sencillo que tiene la ley: no codiciarás. Facilito. Pero ¿cómo cuesta? No codiciar. No codiciarás. Es como el mandamiento. Bueno, voy con uno más arriba. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y omitir fácil. Porque el corazón, como decía el pastor reformado Juan Calvino, el corazón es una fábrica de ídolos. Hoy día, si es verdad, la gente, bueno, todavía existe, sabemos el tema de las imágenes, ¿no? La idolatría tradicional, pero hoy día la gente fabrica ídolos de la tecnología, fabrica ídolos de la televisión, fabrica ídolos deportivos. Si usted no lo sabe, existe la iglesia de Maradona. Búscalo en internet, porque usted va viendo, no estoy exagerando. Existe la iglesia de Maradona, donde adoran a Diego Armando Maradona, el futbolista argentino que ya murió, que por cierto tiene una vida personal muy cuestionable. Existe esa iglesia. ¿Y a quién creen usted que le rinde culto? ¿Al Dios verdadero? No, evidentemente le rinde culto a Maradona. Entonces el fútbol es un ídolo moderno. Fíjense cómo el ser humano, el corazón es una fábrica de ídolos. Facilito, y es uno de los mandamientos: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Pero aquí dice Pablo, ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. El hecho de que no vivamos bajo la ley no quiere decir que estamos sin ley. Por eso el título de este mensaje. En cambio, viven en la libertad de la gracia de Dios. Miren lo que dice el versículo 15. Ahora bien, el apóstol Pablo hace una pregunta. ¿Eso significa que podemos seguir pecando porque la gracia de Dios nos ha liberado de la ley? Entiéndase, cuando dice pecando acá, de forma abierta, deliberada y consciente, ¿ok? La respuesta la da él directa, claro que no. ¿No se dan cuenta que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Aquí está. Pablo no está diciendo que la ley es innecesaria. Pablo no está diciendo eso. Entonces, la lectura superficial de este versículo dice, la ley ya no importa. Entonces, Pablo no está diciendo eso. Esto es que
estamos bajo un sistema de condenación, pero sigue revelando el estándar de Dios. Ese es el detalle. Ok, vamos a Jeremías 31-33. Fíjense qué interesante que con el profeta Jeremías ya Dios anunciaba cuál era el propósito que él quería hacer. Dice 31-33, pero este es el nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel en ese día, dice el Señor. Pondré mis instrucciones en lo más profundo de ellos y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Aquí hubo un cambio porque en el antiguo pacto la ley era externa, estaba escrita en tablas de piedra, estaba protegida en el tabernáculo, estaba protegida en el arca de Moisés y todo aquello. Pero en el nuevo pacto, porque recuerdo que el antiguo pacto era una sombra que apuntaba hacia el nuevo pacto, el propósito de Dios no era escribirlas en tablas de piedra, sino escribirlas en el corazón de sus hijos. Tallarla, fundirla. Esa es la gran diferencia. Ahora que usted ha leído esto, vamos a Hebreos 8, versículo 10. Regresamos al Nuevo Testamento. Y fíjese que el libro de Hebreos, el capítulo 8, habla de Cristo como nuestro sumo sacerdote. El libro de Hebreos es básicamente la explicación de lo que significa el sistema mosaico, de lo que es el tabernáculo, de lo que es el sacerdocio, el sumo sacerdocio, los sacrificios, las ofrendas, todo este sistema que se le fue entregado a Moisés. Está explicado cuáles son esas verdades a las que apunta simbólicamente este sistema. Está todo explicado, revelado en el libro de Hebreos. En el capítulo 8, precisamente habla de Cristo como el sumo sacerdote, pero el versículo 10, mira exactamente lo que está citando el escritor. Pero este es el nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel en ese día, dice el Señor. Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Exactamente está citando el pasaje de Jeremías. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Está citando exactamente este pasaje. ¿Qué me está diciendo esto acá? Que la ley es nuestro estándar moral, es nuestro estándar ético, es nuestro estándar de comportamiento. Literal. Mire, yo le voy a ser honesto, y aquí, y yo sé que a usted le ha pasado, pero yo se lo voy a mostrar porque yo estoy aquí para desnudarme. Yo estaba haciendo unos trámites legales, unas situaciones, y de verdad a veces hay que reconocer que son trámites burocráticos, son trámites tediosos, y son trámites de toda persona que se rige por las leyes de un país. Y yo le voy a ser honesto, yo no quería cumplir con eso. Yo no quería cumplir con eso. Es más, se lo dije a mi esposa. Le dije, ¿sabes qué? Si fuera por mí, yo no haría esto, porque yo no le veo beneficio a esto, la verdad. Esto es simplemente cumplir porque la ley dice que lo tengo que hacer. Yo terminando de decir esta frase, como se la acabo de decir, no pasaron ni 2 segundos, inmediatamente me viene el pasaje bíblico, ¡plin! Y por ahí me salta el otro, ¡plin! ¿Qué es eso? La ley de Dios escrita en nuestro corazón. Me quedé meditando en eso y como a los 2 minutos le volví a decir a mi esposa, porque estábamos comiendo, es que lo tengo que hacer porque la palabra lo dice, pero por mí no lo hago. ¿Qué tuve que hacer? Tuve que someterme a lo que la ley me dice que tengo que hacer. Pero mi carne, mi ser, no quería hacerlo. Eso fue automático. ¿Por qué? Porque la ley de Dios así lo establece. Aquí está, se cumple tal cual. Entonces, ¿los cristianos vivimos sin la ley? No, no estamos bajo la ley, ese sistema condenatorio de acusación, de exigencia frustrante que ningún ser humano podía cumplir, y estaba hecho precisamente para demostrarnos a nosotros que no podemos cumplir con la exigencia de Dios. Pero no estamos sin la ley. Yo quiero que usted tenga esto claro, porque aquí se lo estoy demostrando bíblicamente y con un ejemplo de cómo funciona. Esto tiene un nombre técnico que ahorita no lo voy a decir, pero muchas veces precisamente acusan a los cristianos de que vivimos sin ley. No, nosotros no vivimos sin ley. Lo que pasa es que hay muchos que viven de esa manera.
Antes era externa, ahora es, antes era externa, ahora es interna. Entonces la ley ya no es algo que simplemente obedecemos, es algo que empieza a formarnos desde dentro. Eso es lo que empieza a moldear la imagen de Cristo. Porque Cristo, ¿qué es? Es la ley hecha carne. Cristo es la ley hecha carne. Eso también es como que algo contradictorio que yo diga, yo soy cristiano, que básicamente estás diciendo yo soy seguidor de Cristo, y Cristo representa la ley hecha carne, y que yo no quiera vivir como Cristo vive. Es como una contradicción, no sé si me estoy explicando. Yo digo que yo lo sigo a Él, pero Él representa algo que yo mismo digo que yo no sigo. Es como que irónico. No se puede, es una incoherencia de términos. Bien, vamos a Tito, la carta a Tito. Aquí dice Pablo, pues la gracia de Dios ya ha sido revelada. Tito 2, versículo 11. Tito 2, versículo 11. Pues la gracia de Dios ya ha sido revelada, la cual trae salvación a todas las personas. Y se nos instruye a que nos apartemos de la vida mundana, de los placeres pecaminosos en este mundo maligno. Debemos vivir con sabiduría, justicia y devoción. Entonces, ¿qué es la gracia? Y lo que no es la gracia. La gracia precisamente es salvación. La gracia trae justicia, nos lleva a la justicia. La gracia nos lleva a la sabiduría. La gracia nos lleva a una devoción a Dios. Sí es cierto. Pero lo que no es la gracia es también precisamente lo que dice acá. La gracia no es una vida mundana. La gracia no es complacernos en placeres pecaminosos en este mundo maligno. Entonces la gracia no es permiso para pecar. La gracia no es libertinaje. O sea, tengo una libertad sin límites. Ojo con eso. Ese es el detalle. Lo pongo muy sencillo. Es como cuando usted agarra una vía y le toca agarrar autopista porque su viaje es largo. Usted se va a dar cuenta que en algo usted puede circular por cualquier carril de la pista, pero usted tiene que estar atento ¿qué? A las señales de tránsito. Usted tiene que estar atento ¿qué? A las barandas de seguridad, porque si usted está pasando por un puente, está pasando por un voladero, por un barranco, por lo general, cuando las pistas están bien hechas, obviamente, ¿no? Porque hay excepciones, están bien hechas, aunque tienen protección de seguridad, las mismas señales te indican, baja la velocidad, con precaución, hay animales, cuidado, esto, lo otro. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Qué tiene que hacer usted? Ignorar eso, o obedecer y cumplir con esas regulaciones que están establecidas. ¿Para qué? Para que puedas continuar tu viaje sin problema. Exactamente así funciona la gracia y la ley. La gracia te permite la libertad de moverte, de avanzar, pero las señales son esa ley, son la ley de Dios que te dice que allá abajo. Tú puedes vivir con libertad, por supuesto. Límites, con regulaciones, con restricciones establecidas por quién, por el pastor, no. Establecidas por la iglesia, no. Establecidas por el gobierno, depende. Ahí sí tengo que hacer. Las leyes están bien, no contrarían la ley de Dios, la moral, la ética de Dios, se pueden obedecer. Pero cuando no, tengo que ser honesto, no estamos en la obligación de obedecer. Pero cuando está para salvaguardar la vida, para proteger la vida, para que todo fluya en orden, Dios es un Dios de orden, Dios es un Dios de vida, entonces no veo incoherencia. Aquí lo dice. Entonces la gracia no es excusa, es una excusa espiritual elegante que a veces pone. No es eso. Para tapar el desorden de la vida de la persona. No es eso. Tampoco es una excusa tolerante de pecado. Es que Dios me entiende y sabe que así soy yo. Sí, Dios te entiende. Es más, voy más allá. Dios te conoce mejor que tú mismo y aún así te ama, te sacó del lodo cenagoso, pero no para dejarte así, para irte transformando a la imagen de Jesucristo. Sí, también ahorita eres así, pero dentro de 10 años estoy seguro que no te vas a quedar igual. En 10 años debe haber un cambio. Si no hay un cambio, entonces yo me preocupo, porque entonces yo vengo y digo, entonces ¿qué tipo de fe tú tienes? ¿Qué tipo de evangelio tú estás viviendo? Porque el evangelio que yo conozco salva, sí es verdad, pero transforma también a la imagen de Cristo. O sea, no te deja igual que como llegaste, como quien dice. O por lo menos no debería dejarte como tú dices que tú eras. Eso es lo que hace la gracia. Entonces, ¿la gracia qué? Enseña a vivir en santidad. La gracia no elimina la obediencia a la ley.
la produce correctamente porque sale de adentro hacia afuera para que de forma espontánea y voluntaria lo hagamos, no por imposición externa como era en el Antiguo Testamento. Es algo voluntario, porque como yo lo dije en el ejemplo que cité de mi caso que me pasó esta semana, es algo que ya te fluye de dentro, que lo haces, que va a haber una lucha interna, por supuesto que va a haber una lucha interna, pero se supone que estás fortaleciendo tu hombre interior, estás apoyado bajo el poder de la gracia para que tú puedas doblegar y crucificar esa parte de nuestro ser que muchas veces nos obstaculiza. Esa parte nos toca a nosotros. Entonces, lo voy a poner muy fácil. La ley define el estándar. La gracia te capacita para vivirlo. La ley señala el pecado. No codiciarás, no matarás, no tendrás dioses ajenos delante de mí, etcétera, etcétera, etcétera. La gracia te libera del dominio del pecado. Vean la diferencia. Una te señala el pecado y la otra te libera del dominio del pecado. Por eso que usted ahora puede luchar contra esos pecados que usted ha reconocido en su vida, que antes te enseñaban, antes eran tu Dios, eran esos pecados. Ahora tú sientes que si bien es cierto, la tentación no desaparece, la tentación va a venir, sigue viniendo, pero ya usted no cae redondito como caía antes. Usted ya no hace caso como antes. Usted ahora dice no, usted ahora lo pone en cuarentena. Usted ahora, lo voy a usar un término más bíblico, usted lo crucifica. Y si usted siente que el impulso es fuerte, aunque la Biblia dice que Dios no permite que seamos tentados más de lo que podemos resistir, usted clama ayuda al trono de la gracia y le va a llegar a su socorro. Es decir, que usted no está en la obligación. Si usted hoy día peca otra vez en eso, es porque usted voluntariamente quiso hacerlo. Porque ya usted no es esclavo de eso. Ya usted fue liberado de ese dominio. Es decir, esa cadena fue cortada. La ley revela el carácter de Dios, como lo expliqué la semana pasada. Como le repito, si usted no lo ha escuchado, vuelva a escuchar. Por lo menos cuando la ley revela el carácter moral de Dios a través de los 10 mandamientos. Nos muestra cómo es Dios, quién es Dios. Pero la gracia nos transforma en base a ese carácter que ellos conocen. Esa es la gran diferencia. En el antiguo pacto la gente no podía ser transformada al carácter de Dios. Conocía a ese Dios, le tenía respeto profundo a ese Dios, a tal grado que prácticamente no sabemos cómo pronunciar correctamente el nombre de Dios. Usted me va a decir, pero pastor, ¿pero cómo es eso? Sí, sabemos que Dios es Dios, o Jehová, y tiene otros nombres en la Escritura, sí, pero el nombre por el cual Él se reveló son 4 consonantes. Usted sabe que en nuestro idioma español necesitamos las vocales para poder pronunciar algo. Usted no puede decir camisa si usted le quita las vocales. ¿Cómo usted pronuncia eso? Entonces, en el nombre original de Dios son 4 consonantes. Y era tanto el respeto profundo, de tanto temor que le tenían a no usar el nombre de Dios en vano, como uno de los mandamientos muy bien lo dice, que prácticamente se perdió a lo largo de la historia cómo se debe pronunciar correctamente. Prácticamente la iglesia hoy día no tiene una exactitud de cómo se pronuncia, porque tomaron tan literal. No está mal, obviamente, no van a ser juzgados por eso delante de Dios, pero perdemos la enseñanza de cómo debemos pronunciarlo correctamente. Porque es que en ese idioma no había esas vocales. Entonces, no estamos bajo la ley, pero no vivimos sin ley. Fíjese cómo la ley y la gracia, entonces, para nosotros hoy día debemos de tomarla. Vamos a Santiago 1, versículo 23. Y dice, y así se cumplió lo que dicen las Escrituras. Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Incluso lo llamaron amigo de Dios. Como puedes ver, se nos declara justo a los ojos de Dios por la fe que hacemos y no solo por la fe. Rahab, la prostituta, es otro ejemplo. Fue declarada justa ante las acciones. Cuando ella escondió a los mensajeros, los ayudó a regresar sin riesgo alguno por otro camino. Aunque aquí está hablando de la fe es un componente que está presente en ambos pactos, que está presente en ambas relaciones, tanto con la ley como con la gracia. ¿Por qué? Porque aquí lo que quiero enfatizar es el hecho de que tiene que haber una práctica entre la ley y la gracia. O sea, tengo que poner por obra ambas cosas. Yo no puedo simplemente andar por la vida dejando una y desechando la otra, que es como lo comencé diciendo al principio de este mensaje, que hay cristianos o viven
viven según, como con una hoja de checklist al día, cumpliendo con requisitos y se olvidan de la gracia. Son dos extremos que son errados. No podemos hacerlo. No podemos vivir de esa manera. Y para eso es este tipo de mensajes, porque es necesario que la iglesia entienda cómo funcionan estas cosas y qué armonía tienen una de la otra y cómo es el día a día de nosotros los cristianos. Así funciona. Así tiene que ser. Y este es el ejemplo perfecto, porque aquí Santiago nos deja claro que las dos cosas tienen que ir de la mano. Las dos. Tiene que ser algo práctico, algo funcional. Una cosa, una no niega a la otra ni viceversa. Al contrario, se complementan. Tenemos que entenderlas cómo va cada una. Este es un mensaje más práctico que otra cosa, sobre un tema que genera mucho conflicto, porque hay muchos malos entendidos sobre este tema. Ok, Romanos 8, versículo 1. Romanos 8, versículo 1 dice: por lo tanto ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. La ley de Moisés no podía salvarnos porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Este es el propósito de la ley de Moisés, demostrar que no podemos salvarnos. No había forma alguna de que por méritos propios lo lográramos. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en su cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos, y en ese cuerpo Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados. Lo hizo para que se cumpliera ¿qué? Totalmente la exigencia justa de la ley a favor nuestro. La humanidad necesitaba un representante que le dijera a Dios: cumplimos. Y eso lo hizo Cristo, como el sumo sacerdote perfecto. Que ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos el Espíritu. Entonces, la gracia no nos condena, la gracia nos transforma. La ley nos hace conscientes del pecado y nos revela el carácter moral de Dios. Y la gracia nos transforma y nos enseña a vivir bajo esas leyes. Cuando yo estaba sacando acá en el Perú la licencia de conducir profesional, así le dicen acá, que me tocó hacer un curso de casi una semana prácticamente, yo llegué a una conclusión muy sencilla. Acá en el Perú le dicen conductor profesional a una persona que simplemente conoce el reglamento de tránsito. Así le dicen, así se lo voy a resumir. Una persona que conoce el reglamento y conoce el cómo debería de conducirse en diferentes escenarios a nivel de tránsito. A eso aquí en el Perú le llaman conductor profesional y le dan lo que ellos llaman o denominan un brevete, así le dicen acá, profesional. Pero desde el punto de vista, eso no es más que un conductor que en otros países del mundo es algo básico. Es algo básico que toda persona que maneja un vehículo con el nivel de responsabilidad que eso conlleva debe de conocer muy bien el reglamento, cómo funciona el sistema, qué debe hacer en diferentes casos. Eso para mí es algo básico, pero aquí le dicen profesional. Y eso es exactamente lo que ocurre con la ley y la gracia del Señor. La ley nos revela, nos muestra, nos dice, nos señala, y la gracia nos enseña cómo aplicar eso, a cómo vivirlo todos los días. Es exactamente igual, es el mismo principio. Ahora vamos a Gálatas, versículo 16. Dice: por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí.
entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones, pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. El Espíritu Santo aquí no está contradiciendo a Pablo, ni Pablo se está contradiciendo a sí mismo, sino lo que está diciendo es que el Espíritu Santo conecta la ley y la gracia y nos enseña a cómo aplicar en el día a día la ley y la gracia. Eso es lo que está diciendo acá. Cuando dice acá el versículo 18 que el que es guiado por el Espíritu no está obligado a cumplir la ley de Moisés, está diciendo que si tú lo aplicas bajo tu propio criterio y conocimiento, lo vas a aplicar mal. Eso es lo que está pasando. Por eso hay mucha desinformación y por eso hay muchos malos entendidos y por eso uno ve cosas y uno ve cosas que están equivocadas. Por eso dice el versículo 16, por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. ¿Y qué es lo que produce esto? Bueno, y ustedes saben el famoso versículo del fruto del Espíritu, bondad, alegría, fe, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué dice la misma escritura? ¿Qué dice el mismo Pablo? Que el que ama no viola la ley de Dios. Lo vimos la semana pasada. Porque el que ama no roba, el que ama no codicia, el que ama no irrespeta, el que ama. ¿Y qué es lo que produce el amor en nosotros? ¿Tú y yo podemos producir amor? No podemos producir amor. Es el Espíritu Santo que produce el fruto del amor en nosotros. Básicamente entonces es, mientras más fruto del Espíritu tú tengas en tu vida, más vas a ser guiado por el Espíritu y más fácil se te va a hacer cumplir con la ley y con la gracia. Así es simple. Es sencillo. Pastor, usted lo pone sencillo, usted sabe que cuesta. Sí nos cuesta, en nuestra humanidad nos va a costar, todo nos va a costar en nuestra humanidad. Entonces, en la vida práctica, en el día a día, ¿cómo se traduce esto, pastor? Porque usted lo está poniendo muy idealizado. Vamos a aterrizarlo mucho más al día a día. Primera de Juan, no es el Evangelio, son las epístolas. Primera de Juan 1, versículo 9. Vale, desde el 8. O sea, afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Fallamos? Sí. No vas a tener una vida perfecta. No la vas a tener. El único que tuvo una vida perfecta es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo se traduce esto? Muy sencillo. Lo confiesas, o sea, reconoces que fallaste, que pecaste. Vamos a llamar las cosas como son. Pecaste. Lo confiesas, te levantas y sigues. Sencillo y práctico. El no hacer eso, estás poniendo a Dios en una posición bastante delicada en tu relación con Él porque le estás insinuando que Él es mentiroso. No lo digo yo, lo dice la palabra, lo está diciendo el apóstol Juan acá. Y una de las cosas que hace el pecado es nublar nuestro propio discernimiento para no reconocer que estamos pecando. Por eso muchas veces cuando nos confrontan o cuando somos expuestos nos cuesta ver, porque quizás ahí ya está tapando el discernimiento. Pero aquí lo dice muy claramente. Si afirmamos que no hemos pecado, llamamos a Dios mentiroso y demostramos que no hay lugar para su palabra en nuestro corazón. Esa es una posición bastante delicada porque fragmenta, va debilitando la relación que tenemos con el Padre. Así se traduce. ¿Y qué es lo que nos revela el pecado? La palabra, la ley de Dios. ¿Y qué necesitamos entonces para ahora limpiarnos de eso? La gracia. Ya ustedes se dan cuenta que esto es más práctico y más sencillo, pero de esta forma es que nosotros tenemos que dar día a día. Sin dramas y sin excusas. Directo. Así tiene que ser. Romanos 12. ¿Cómo se ve esto en el día a día? Aquí está. Vámonos a la palabra. Tenemos que tener una ética, tenemos que tener un comportamiento, sí es cierto. ¿Qué dice el versículo 2? Romanos 12:2. A mí me gusta cuando lo dice esta versión. Dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera
de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. No andamos buscando un comportamiento perfecto. Andamos buscando la transformación de nuestra vida diariamente. Y aquí cuando dice las costumbres de este mundo, yo no me estoy refiriendo netamente a que cuando llegue el día de la fecha de San Benito, usted salga a bailar a San Benito. No me estoy refiriendo a esas costumbres. O cuando llegue Semana Santa, usted se ponga a pasear por los 7 templos católicos vestido de morado. Yo no estoy hablando de esa costumbre. Eso es obvio que usted no lo va a hacer. Pero por ejemplo, es una mala costumbre en los entornos laborales ponerse a murmurar y a hablar mal del jefe porque no les pagó o porque no les gustó cómo los trató la de recursos humanos y se crea un clima de hostilidad y de chisme. Ese tipo de costumbres son las que tenemos que evitar. Y le estoy poniendo un ejemplo muy puntual. Ese tipo de costumbre. O la otra costumbre, como es hora difícil, yo me voy en el transporte público y el chofer no me ha visto y me voy a bajar sin pagar. Eso no hace todo el mundo, pastor. Eso una vez ese día se me olvidó sacar plata. Eso es una costumbre. Aquí era donde yo quería meterle una llaga. A ese tipo de costumbre era que yo me estoy dando cuenta. No a las costumbres grandes, culturales generalizadas. No, a las pequeñas. A las que pasan desapercibidas precisamente porque son pequeñas. No, ¿verdad? El hombre no te vio, está bien, el hombre no te vio. Pero yo te voy a decir sí, quién te vio. Ese no se le escapa nada, nadita. Pero entonces te hace sentir mal. El Espíritu Santo te quiere dar duro y nos queremos hacerlo loco. La conciencia. Ese tipo de costumbre, ese tipo de detalle. Ese tipo de detalle. Hay esas zonas que dicen no imiten las costumbres de este mundo. Ahí es donde usted meta los ojos. Usted se va a dar cuenta que son costumbres pequeñas, pero muy comunes y que se esparcen rapidito. ¿Qué dice acá? Dejen que Dios nos transforme en personas nuevas. Buscamos la transformación. La ley y la gracia buscan la transformación de nuestra vida. Y porque a muchos les cuesta y viven siempre pidiendo en las oraciones de las iglesias, pastor, yo quiero conocer cuál es la buena voluntad, cuál es la voluntad del Señor para mi vida. ¿Por qué les cuesta discernir? Porque no están siendo transformados. Y como no están siendo transformados, no logran discernir la voluntad de Dios. Les cuesta. Les cuesta. Entonces la voluntad de Dios no es que el pastor sea el oráculo de tu vida, como en el Antiguo Testamento, que Saúl se le pidieron una burra y fueron a consultarle a Samuel por la burra, imagínense. Y dijo, no podemos ir con la mano hacia abajo, vamos a llevar una ofrenda al hombre de Dios. Y Dios usó eso para decirle, tú vas a ser el próximo rey de tu pueblo. Pero ya consulta a un profeta con una burra. Es exactamente lo que ha pasado hoy. La gente viene a la cita o le escribe al pastor para ver qué decisiones toman, si les conviene un trabajo. Si les conviene o no, qué tipo de negocio. Si les conviene o no, con quién se van a casar. Si les conviene o no, hacer un viaje. Si les conviene o no, ir a visitar. Esas son las típicas reuniones de las ovejas hoy día. Por cosas triviales en su vida diaria. Entonces, el pastor, sin darse cuenta en su posición de pastor, porque uno tiene un corazón amplio, que uno quiere apoyar y no quiere ayudar, termina uno dirigiéndole la vida a las ovejas. Pero cuando pasa algo bueno, gloria a Dios, te alaban, te bendicen, te dan, te ofrendan, te invitan a comer todo, pero cuando es al revés, prácticamente te dejan de hablar, se van de la iglesia, usted no oró, el pastor está en pecado, el pastor no está bien. Pero es que ese no es el diseño de Dios para nuestro pueblo. Porque el paquete del Espíritu Santo, que es el que nos guía la vida. Lo mismo ahorita que te dice, dejen que el Espíritu le guíe la vida. Ahí no dice, dejen que el pastor te guíe la vida. Ahí no dice eso. Dice, el Espíritu de Dios debe guiar nuestra vida. Y es precisamente lo que ocurre. Como no estamos siendo transformados, no podemos discernir cuál es la voluntad de Dios, nos cuesta ser guiados por el Espíritu Santo. Y por lo tanto no discernimos, no logramos discernir la ley de Dios correctamente. Entonces, yo creo que definitivamente no estamos bajo la ley, pero no vivimos sin ley. Creo que aquí está aclarado el panorama muy necesario. Y quiero concluir con Juan, y ahora sí el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 15. Si me aman, obedezcan
mis mandamientos. Es algo automático. La ley no se deja, no se excluye, no se minimiza, no se relativiza. Lamentablemente se ha malinterpretado. ¿Y qué dice mi Señor Jesús? Y yo le pediré al Padre y Él les dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. Lo que pasa es que lamentablemente hoy quieren ver al Espíritu Santo solamente como una fuente de poder para hacer milagros, para hacer shows evangélicos, para cuando yo me enfermo, que me pongan mano y que me sane, para ver un milagro creativo, un milagro financiero, hasta ahí nomás. Entonces los evangélicos condenan a los testigos de Jehová porque tratan al Espíritu Santo como una energía inmaterial, manipulable, que Dios usa para manifestaciones de poder, y no se están dando cuenta que están tratando al Espíritu Santo de la misma forma. Porque aunque condenan esa herejía de los testigos de Jehová, pero quieren tratar al Espíritu Santo de esa forma al no permitirles que les guíe la vida. Porque ¿qué dice aquí mi Señor? Y curiosamente, el subtítulo de este capítulo en mi Biblia dice: Jesús promete al Espíritu Santo. Aquí lo dice, no sé cómo lo dirá su Biblia, pero aquí lo dice. Porque aquí está hablando, precisamente dice: si tú me vas a amar, tú vas a obedecer mis mandamientos. Y como yo sé que esto no es tarea fácil para ustedes, no los voy a dejar solo. Ahorita me tienen a mí porque yo estoy entre ustedes, obviamente yo estoy aquí, pero cuando yo me vaya, yo no los voy a dejar huérfanos. Yo les voy a mandar a otro que es igual que yo, es decir, tiene el mismo carácter, la misma esencia, que te va a llevar a que obedezcas, a que me ames más al Padre. ¿Quién es ese? El Espíritu Santo. Lo dice aquí mi Señor Jesús. Entonces, el Espíritu Santo no va a ir nunca, jamás, jamás. Cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará, dice la Escritura. Va a ir en contra de la ley de Dios. Más bien es el que está interesado en que tú entiendas estas cosas para que tú vivas como Él quiere que tú vivas, para el poder de guiar como Él te quiere guiar. Aquí está, lo dice el mismo Señor. Quien estará con ustedes para siempre, me refiero al Espíritu Santo, quien guía toda la verdad. Pero ustedes sí lo conocen porque ahora Él vive con ustedes, refiriéndose a Él, al Señor, porque ¿quién es el que vivía con ellos durante 3 años y medio? El Señor. Él vive entre ustedes, soy yo el que vive con ustedes. Pero luego dice, y después estará en ustedes. Aquí está. Qué tremendo, Señor. Definitivamente que es un mensaje que a veces puede ser como un poco tedioso, pero dándonos cuenta que no es tedioso. Esto es gran parte de la columna vertebral de lo que es el Evangelio, de lo que es la esencia misma de lo que es el Evangelio. ¿Cómo podemos vivir el Evangelio si no entendemos las cosas que lo componen, los elementos que lo componen? ¿Cómo yo puedo vivir algo que yo todavía me cuesta comprender cómo funciona para poder usar correctamente? O sea, es algo muy sencillo. Hoy día convivimos con mucha tecnología, desde los teléfonos, hay relojes inteligentes, ahorita todo tiene inteligencia artificial, todo ahorita es inteligente, las cámaras, los carros, los teléfonos, los celulares, todo. Y aunque son equipos muy particulares, cuando usted lo compra, usted amerita por lo menos tener un conocimiento básico de cómo funciona para poderle sacar el máximo provecho. Algunos lo hacen a la vieja escuela, bueno, yo lo voy jurungando y ahí voy viendo cómo la cosa. Otros leen el manual, otros buscan un tutorial en YouTube, en las redes sociales. Yo no sabía, yo lo estaba haciendo mal, yo no sabía que esto hace esta cosa. Pero todos, de alguna u otra forma, aprenden para poder sacarle provecho, para poder usarlo. Lo mismo ocurre con el Evangelio. Creemos que decimos conocer el Evangelio y simplemente nos estamos quedando con la puntica del iceberg. Nada más. No nos estamos dando cuenta que hay un gran mundo, hay mucha más debajo. No nos estamos dando cuenta. Así que vamos a orar, porque definitivamente que en estos tiempos, como lo dice la palabra, tiempos malos, tiempos difíciles, tiempos convulsionados, ameritamos que la iglesia esté más arraigada en el Evangelio. De verdad, viva el Evangelio. Ese es el deseo de mi Señor Jesús, que su iglesia realmente viva el Evangelio. Gracias, Señor, por tu palabra, porque tú estás muy interesado en que la iglesia realmente conozca y viva el Evangelio que tú nos entregaste.
que salgamos de esa superficialidad, de esa puntica del iceberg, para que realmente comprendamos y conozcamos realmente lo que es vivir tu evangelio, que es abrazar, que es amar tu ley, Señor, pero que también es amar y abrazar tu gracia, que una no niega a la otra, Señor, sino que trabajan de una forma coordinada, de una forma armoniosa, tan perfecta, que nos revela, Señor, tu carácter, que nos lleva a profundizar y a fortalecer la relación que tenemos contigo, Señor. Padre, que de verdad esta palabra cale profundo, que esta palabra, Señor, cause, Señor, una incomodidad en los que lo oyen, pero una incomodidad para bien, para que profundicen, para que abracen, para que busquen más en tu presencia y de tu palabra, Señor. Bendice a tu pueblo, Señor. Bendice, Señor, a cada pastor, bendice a cada oveja, Señor, a cada iglesia que pueda escuchar este mensaje en la posteridad, Señor, y bendice el fruto de sus manos, Señor, también. Gracias, Señor Jesús, por tu bondad y por tu misericordia. Amén.